Muy buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. Como siempre, suceden cosas en el Perú que no nos dejan ya capacidad de asombro, ¿no? Este gobierno, bueno, ya desde antes, desde Vizcarra, venimos rodando cuesta abajo y las instituciones ya no merecen muchas veces ningún respeto y vemos que suceden cosas sorprendentes, ¿no? Tenemos un gobierno absolutamente corrupto, una banda criminal controla las instituciones y ahora la Fiscalía le abre investigación a Pedro Castillo. Entonces Pedro Castillo, lejos de allanarse y decir yo no tengo nada que ocultar, investiguen lo que quieran, se consigue un abogado que plantea un recurso para que no lo investiguen, ¿no? Lo cual es bastante sospechoso porque, como siempre se ha dicho, el que nada debe, nada teme. Y más aún quien ocupa un cargo importante como ser presidente de la República, debería decir, investiguen todo lo que quieran, ¿no? Pero él comete errores terribles, como decir, yo no sé lo que hacen mis ministros, a mí no me consta que había $20,000 en el baño de Palacio, ¿no? Y claro, cuando dice a mí no me consta, entonces él no cree lo que dice la Fiscalía y todos los testigos que han firmado documentos que han encontrado $20,000, a mí no me consta, ¿no? Y en esa misma línea, él trae a un abogado para que haga un recurso legal que impida que lo investigue la Fiscalía de la Nación. Entonces, cuando este abogado presenta este recurso y se produce una audiencia, esta audiencia es como muchas audiencias que están sucediendo hoy en día, virtual, es decir, por Zoom o por otra aplicación similar, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Esto ya pues es que todo es un desastre, todo es una vergüenza, ¿no? Mientras el abogado de Castillo y la gente de la Fiscalía están ahí discutiendo sobre este tema, alguien ha hackeado esta página, esta audiencia, y aparece un hombre ahí semidesnudo bailando, ¿no? En medio de todo. Y claro, probablemente yo pienso, no sé ustedes qué pensarán o qué dirán, yo creo que ese mismo gobierno que está tratando de burlarse de la justicia, de quitarle importancia, ¿no? Estas son las cositas que le pueden ocurrir a los cubanos, a los venezolanos que están haciendo labores de inteligencia y que quieren destruir las instituciones. Vamos a ver lo que ha pasado en el video y lo vamos comentando. Vamos a ver lo que ha pasado, que es una vergüenza. No, señor. El Ministerio Público lo que está investigando es claramente, señor, hay interferencia, me parece, del estudio del abogado. Están mostrando unas imágenes muy sugerentes. No sabemos exactamente así. No, señor. El Ministerio Público lo que está investigando, están mostrando unas imágenes muy sugerentes. No sabemos. Bueno, ustedes lo han visto, esto ya no tiene nombre, ¿no? Estamos cada día peor. Y esto sin duda, yo insisto, esto no es un graciosito, un chico bromista que se le ocurrió hacer esto. Esto son cosas del gobierno, esto son cosas de los cubanos, esto son cosas que buscan destruir las instituciones, ridiculizar a la Fiscalía, al Poder Judicial, en su momento al Congreso. Todo se va convirtiendo en instituciones de cartón, instituciones basura, ¿no? Aparece un hombre ahí desnudo bailando, ¿no? Y este señor dice una imagen muy sugerente, yo no sé qué ha querido decir con eso, ¿no? Entonces, da vergüenza ajena ver que la justicia peruana se está convirtiendo en esto, ¿no? En una justicia de opereta. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que también es un gobierno basura, y hay que llamarlo por su nombre. Y todo esto lo están moviendo estos personajes de inteligencia que están detrás creando psicosociales y tratando de burlarse de todos nosotros mientras siguen imponiendo su agenda del comunismo, del socialismo del siglo XXI en el Perú. Eso es muy lamentable y no quería dejar de comentarlo al inicio del programa. Pero hay algo más. 15 de junio, el día de hoy, se vence el plazo para que el Ejecutivo promulgue la Ley 904. ¿Qué cosa dice esta ley? La Ley 904, ya aprobada en el Congreso, es muy simple. Reconoce el derecho de los padres de familia a participar en la aprobación de los contenidos de los textos escolares.
Por eso se dio esta marcha que ustedes ven en este momento en pantalla, una marcha organizada por el colectivo Con mis hijos no te metas, para apoyar la promulgación de esta norma. ¿Y por qué es importante esta norma? Porque vamos a recordar que en el año 2019 hubo todo un gran escándalo cuando se encontró que en los textos escolares había lo que se llamó los links pornográficos. Y recordemos qué cosas eran esos links. En libros de primaria, supuestamente en las clases de educación sexual o de educación familiar o como se le quiera llamar, había unos links aparentemente muy inocentes que llevaban a los niños de 8, 9, 10 años a páginas en las que se les explicaba con lujo de detalles cómo masturbarse o qué paso seguir para un placentero acto sexual anal. Y yo no estoy exagerando, todo eso está documentado, ¿no? Entonces hubo todo un escándalo porque nadie comprendía. A un niño de esa edad hay que informarle y hay que educarlo sexualmente, sobre todo para que se cuide de cualquier abuso sexual, para que sepa cómo es que nace un niño, cómo es que se forma una familia. Pero ¿acaso es necesario explicarle con lujo de detalles cómo masturbarse o cómo practicar el sexo anal? Eso es lo que enseñaban estos libros, lo que ocasionó un gran escándalo en el Congreso de la República. Ustedes recordarán que la señora Flor Pablo era la ministra de Educación, que ahora es congresista del Partido Morado y que fue llevada al Congreso, y que varios ministros estuvieron involucrados en todos estos escándalos. Y no solamente era ese tema, hay otros temas que también son preocupantes, como la forma en que se cuenta la historia del Perú, como la forma en que se cuenta la historia del terrorismo en el Perú, como en algunos textos se ponía a Abimael Guzmán como un luchador romántico, ¿no?, por la justicia social, casi como un héroe, ¿no?, como una especie de Robin Hood, ¿no?, que buscaba luchar en beneficio de los pobres. Y claro, no se decía que había ocasionado la muerte de miles de peruanos inocentes y que se había levantado en armas contra el Perú. Entonces, esta ley, ¿qué cosa busca? Una cosa muy simple que además ya está reconocida en diferentes otras normas y en diferentes tratados internacionales incluso, que es el derecho de los padres a saber qué cosas se les va a enseñar a sus hijos, nada más. No tiene nada que ver, acá son especialistas, los de la República, los de las ONGs feministas y todos los grupos progresistas en mentir, son mentirosos compulsivos, ¿no? Entonces dicen, quieren acabar con el enfoque de género, quieren acabar con la igualdad entre el hombre y la mujer, quieren imponer el patriarcado, todo eso es mentira. Quieren que no haya educación sexual, mentira. Educación sexual tiene que haber y va a haber. Lo que no puede haber es esos enfoques enfermizos que ensucian la mente de los niños. Yo estoy seguro que usted, que es madre de familia, o usted que es padre de familia y que me está escuchando, no estaría de acuerdo en que haya un profesor, un hombre adulto, desconocido, que no sabemos quién es, que hable con su hijita de 8 años y le explique estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Y más aún que los manuales elaborados por el Minedu dicen que en caso de duda o de cualquier forma de inseguridad, el maestro debe llevar aparte al niño o a la niña y hablar a solas con él sobre estos temas. ¿Acaso es una manera de proteger al niño del abuso sexual? ¿Acaso confiamos en todos los maestros? ¿Todos son santos? ¿Todos los maestros están preparados para afrontar esta enseñanza? Yo le hago una pregunta a usted, señor padre de familia. Después de escuchar a Pedro Castillo hablar sobre el pollo vivo o el pollo muerto, o las idioteces que ha ido a decir el otro día sobre los ríos y los mares, y siendo profesor de primaria, ¿le parece, por ejemplo, que él está preparado para hablar con su hijo sobre sexo? Yo creo que no. Yo no permitiría que Pedro Castillo hable con mi hijo o con mi hija pequeños de sexo. Y si él es el profesor promedio en las escuelas rurales, ¿están preparados los maestros de las escuelas rurales para tocar esos temas así de la noche a la mañana sin una preparación previa y con unos textos escolares que no hemos revisado los padres de familia ni aprobado los padres de familia? Yo creo que no. Entonces, esa ley no va en contra de la educación sexual. Esa ley no es una ley que impone el patriarcado ni va en contra de la igualdad entre el hombre y la mujer.
todo eso son mentiras de los comunistas y del Partido Morado y de las feministas y las feminazis. Todo eso es mentira. Esa ley lo único que hace es ratificar, porque ni siquiera está inventando nada, ratificar un derecho que es consustancial a la naturaleza de ser padre de familia. Si usted es padre de familia, usted quiere saber qué le enseñan a sus hijos. Usted quiere saber qué cosas ponen en los textos escolares, que el texto escolar no ensalce como un héroe a un terrorista, que el texto escolar no le explique a su niñita de 8 años cómo hacer sexo anal, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy normal. Ahora, si usted quiere que le enseñen eso, también es otra posibilidad. Pero los demás padres de familia quieren que sus hijos sean educados en valores y en principios de acuerdo a los valores y principios de su familia. Entonces, todo este tema se va a trasladar a los textos escolares y tiene que ser aprobado en unas comisiones en las que haya educadores, en las que haya representantes del Ministerio de Educación, en las que haya especialistas en la formación de los niños, pero que también haya el ojo de los padres de familia. Así de simple. No se quiere nada más. Y ese proyecto de ley ya fue aprobado en el Congreso y se espera la firma de Pedro Castillo. Y si él no lo firma, el Congreso deberá aprobarlo por insistencia. Nos vamos a un corte y luego continuamos en el programa. Estamos de vuelta en el programa y usted piensa que el gobierno tiene apoyo en provincias. Se dice mucho que el sur está con él, pero veamos, esto es la Plaza de Armas del Cusco, ¿no? Y en la Plaza de Armas del Cusco estamos viendo estos carteles que han pegado ahí la gente, estos murales en forma espontánea, ¿no? Y miren que nadie dice nada, nadie lo defiende, ¿no? Estamos en plena Plaza de Armas del Cusco, ¿no? Y ahí se denuncia la corrupción, se habla sobre el tema del comunismo y la gente pasa por ahí caminando y sabe que hay esta denuncia. Esto está ahí, en las noches se pone gente de oposición al gobierno y se reúnen ahí y van viendo estos carteles contra el gobierno. Hay una oposición cada vez más radical. Y esto está pasando no solamente en el Cusco, está pasando en Huancayo, en otras partes del país. Y cada vez el respaldo que tenía en un inicio este gobierno es menor. Cada vez está teniendo más oposición y esta oposición está siendo más fuerte. Y la caída de la supuesta popularidad de Pedro Castillo y de su gobierno es vertiginosa. No se recuerda de un gobierno que en un año prácticamente haya caído de esta forma, ¿no? Estamos viendo cómo llega rápidamente a su fin. Claro, y también cómo cada vez tiene más apoyo una posible vacancia o renuncia de Pedro Castillo a la presidencia, que ya nadie lo quiere tener ahí, ¿no? Esos murales se están multiplicando en diferentes partes del país, en diferentes provincias del país. Y otro tema que está teniendo gran vigencia en los últimos días es el tema de Inti y de Brian, ¿no? Que también los habían convertido en una especie de santos, una especie de canonización popular por parte de los grupos de izquierda y comunistas, y que sus murales han sido borrados, ¿no? Estos murales que estaban en Magdalena, en diferentes partes. Y bueno, son falsos valores, ¿no? Porque claro, hay que decir, pobres muchachos, fueron víctimas del comunismo, del progresismo, los llevaron como carne de cañón a este meeting, a esta marcha contra el gobierno de Merino, porque necesitaban matar a alguien, pues, para que sus marchas y sus protestas tengan mayor peso. Ya sabemos que así actúa el comunismo, ¿no?
Y claro, y hay otros falsos valores, esto sí es gracioso, ¿no? Este señor Guillermo, no sé cuántos, que se hace llamar Gaela, que también lo han borrado, ¿no? Entonces, esto es un poco de humor, ¿no? Porque parece ser que le sobró un poco de pintura, y después de borrar a Inti y a Brian, borraron a Gaela y sus amigos que estaban en otro mural. Pero esto ya lo mostramos como la parte divertida. Pero volviendo al tema de Inti y de Brian, que una vez más lamentamos su fallecimiento porque toda vida humana es valiosa. A pesar de que estos chicos no sabemos cómo llegaron ahí, sería interesante saber cómo llegaron ahí, tenían antecedentes policiales, no eran unos demócratas que habían salido a protestar supuestamente, ¿no? Eran gente que había sido llevada ahí con algún fin no muy santo. Alguien los llevó ahí para sacrificarlos para beneficio del progresismo peruano. Y ya sabemos cómo acabó esa historia. Pero después se inventó todo un drama, se inventó toda una historia, toda una narrativa, como dicen ahora, para perjudicar al señor Merino, a Flores Arauz. Bueno, y en su momento, hace varios meses, grabamos un video de apoyo a ellos cuando se inició esta persecución, que queremos verlo, que quiero compartirlo con ustedes, que fue propalado por este programa hace varios meses y que creemos que tiene ahora nuevamente vigencia porque recuerda cómo fueron los hechos. En noviembre de 2020, como consecuencia de sus actos de corrupción, se determinó la incapacidad moral de Martín Vizcarra para gobernar el país y fue vacado. Como era evidente, el Congreso de la República de inmediato puso en la presidencia a Manuel Merino, a quien correspondía asumir este cargo por mandato constitucional. Merino estableció un gobierno legítimo y constitucional y nombró un gabinete impecable, presidido por Antero Flores Arauz, un jurista de trayectoria siempre limpia, de muchos años de experiencia y de un gran conocimiento del manejo de la cosa pública. Vizcarra y sus cómplices, Vizcarra y los medios de comunicación y toda la llamada izquierda caviar, iniciaron una campaña para tumbarse a ese gobierno legítimo. No querían que se conforme un gobierno con las características del que estaba haciendo y del que estaba formando Flores Arauz como un respaldo notable de la presidencia de Merino. ¿Qué sucedió entonces? Una campaña implacable contra el gobierno. Mañana, tarde y noche, los medios de comunicación, los grupos de izquierda, activistas de toda índole, que veían cómo perdían sus beneficios, sus consultorías, sus asesorías en el Estado, y que se conformaba un gobierno, entre comillas, de derecha, forzaron a la gente a salir a las calles, forzaron a la gente a iniciar actos de violencia. Vimos una protesta salvaje en las calles, vimos una protesta financiada, con pirotécnicos, con armas, que tomaron las calles con una violencia pocas veces vista en la protesta social en el Perú. Por supuesto, esto no paró hasta que hubo muertos. Dos muchachos, Inti y Brian, que luego quisieron convertir en santos, en ídolos, en una suerte de canonización política para utilizarlos como bandera contra el gobierno y contra la democracia. Esto concluyó con la caída a los pocos días del gobierno legítimo, es bueno siempre recordarlo, del señor Manuel Merino. El resto es historia conocida. El gobierno de Sagasti y todas las cosas que después hemos ido sabiendo sobre los manejos de Martín Vizcarra. Lo lamentable de esto es que hoy, que tenemos un gobierno de dudosa procedencia democrática, que se quiere instaurar un narcoestado, que se quiere instaurar un gobierno comunista en el Perú, también se siguen moviendo manos invisibles que permiten que se inicie una persecución infame que no debemos tolerar contra representantes demócratas del Perú, como son el señor Merino, expresidente de la República, como es Antero Flores Arauz, ex primer ministro, y como es Gastón Rodríguez, que fue por unos días ministro del Interior. Ahora la Fiscalía los acusa de homicidio por la muerte de esos dos jóvenes que la izquierda puso como carne de cañón en las calles. Esta persecución no la podemos permitir. No a la persecución política en el Perú. Hoy son ellos, mañana puede ser cualquiera de nosotros.
Estamos de vuelta en el programa para seguir analizando y profundizando en la realidad nacional, ¿no? Y de todos estos temas que estamos conversando y de todo lo intrincado y lo complicado que parece el panorama político, vamos a tratar de desentrañarlo un poco, de tratar de aclararlo y de ver si hay alguna luz al final del túnel con una invitada muy especial y que se caracteriza por su claridad al ver las cosas y también por su claridad al expresarlas. Me refiero a Rosa María Bartra, a quien damos la bienvenida al programa. Luciano, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan a través de La Abeja. Agradecida por la invitación nuevamente. Una primera pregunta que realmente me tiene un poco preocupado y a la vez sorprendido es esta afirmación un tanto irresponsable de Pedro Castillo, que ha dicho muy suelto de huesos que su mensaje del 28 de julio va a traer sorpresas. ¿Qué podemos esperar de estas sorpresas? Nada. Yo creo que desgraciadamente el profesor Pedro Castillo, que accedió a la presidencia por estas cosas que tiene la política, las coyunturas, los momentos, el hartazgo, la necesidad de la gente de alguien que los entienda, bueno, pero no tiene la menor idea un año después de haber accedido, ya casi un año después de haber accedido a la presidencia, de para qué está ahí, cuál es su rol. Y su rol no es anunciar sorpresas, su rol es dirigir el país. Creo que frente a no tener nada que decir, de pronto se le ocurrió que podía especular y sembrar, por lo tanto, una expectativa en la población con respecto a sus sorpresas, pero no creo que podamos esperar nada, o en todo caso nada bueno. Claro, porque además esto de generar esta expectativa en un gobierno que va de mal en peor es una expectativa negativa, ¿no? Es una incertidumbre que lo que hace es poner las cosas más críticas de lo que ya están. Y más aún que, como bien mencionas, este señor ha llegado ahí en unas circunstancias tan dudosas y está haciendo un gobierno tan desastroso, acompañado además por un gabinete desastroso, signado por la corrupción y por una señora que va en la vicepresidencia y que entra en una etapa también de incertidumbre y en probablemente sus últimos días. ¿Qué comentario nos puedes hacer sobre la situación de Dina Boluarte? Bueno, la señora Boluarte, desgraciadamente, y digo desgraciadamente por la institucionalidad, es decir, el señor Castillo ha accedido a la presidencia de la República con un solo vicepresidente. Nuestro sistema prevé dos en caso de que haya vacancia por muerte, por incapacidad moral permanente, por renuncia, en fin, prevé dos vicepresidentes. Él ya entró con una sola. Y la señora Boluarte irresponsablemente accede al cargo de ministra sin conocer los impedimentos que el cargo impone. Es un cargo de disposición de recursos, es un cargo de alta influencia. Por eso es que la Constitución prevé que solamente puede ejercer el cargo de ministra en ningún otro espacio, ni público ni privado, siempre y cuando sean cargos de dirección. Y ella se mantuvo como directivo en el Club Apurímac. Por desgracia, cometió la infracción constitucional y ya se inició su proceso de sanción. La señora no ha querido admitir que se ha equivocado, y se ha equivocado solamente por culpa suya. Acá no hay nada que trasladar de responsabilidad a nadie. Que la infracción sea menor, mayor, en fin, eso graduará probablemente la inhabilitación que le den, pero la infracción está cometida, ya se inició en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el proceso y seguramente que en poco tiempo, en unos, calculo, 40, 45 días, a lo más 3 meses, ya el Congreso debe haber decidido. Sin embargo, no debemos jamás descuidar que en el Congreso lo que cuentan son los votos. Y entonces esperemos que, así como se ha tenido una votación bastante alta, de además
muchas bancadas, todas las bancadas, excepto las bancadas oficialistas, han votado por admitir a trámite. Esperemos que esa votación, siempre en arreglo de la Constitución, la sigamos viendo y sea consistente hasta el final. Ahora, hay alguna gente, sobre todo algunos analistas cercanos al gobierno, que pretenden minimizar la falta diciendo, bueno, se trata de un club departamental, no es un tema en el que involucre una mayor responsabilidad. Y yo creo que es muy importante la aclaración que hace, es que acá no hay una gradualidad de si es más o menos responsable, sino que es la norma en sí misma la que establece que no es posible ninguna otra responsabilidad que la de ministra que haya asumido. Efectivamente, ha incurrido en una infracción constitucional clara, y ya graduarán, pues si la inhabilitan 1, 2, 3, 10 años, ya eso quedará como producto del debate y la defensa que la señora ejerza y de la firmeza que tenga el informe que presente el congresista delegado, que seguramente en la siguiente sesión ya van a asignarlo. Pero que la infracción está cometida, o sea, acá no hay que se corrompió por 1000 o se corrompió por 1.000.000, no, la reparación civil ya en el caso penal determina eso. Finalmente la señora ya está en el proceso y creo que no debemos minimizar, porque la Constitución está escrita para respetarla. Si los más altos funcionarios, los ministros, la vicepresidenta, no van a respetar la Constitución, ¿qué esperamos del resto de ciudadanos? Ellos están ahí también para dar el ejemplo de respeto absoluto por lo que manda la Constitución, y este es un momento clave, creo, para demostrarlo. Más allá de el impacto que pueda haber tenido la infracción, se ha cometido y debe ser sancionada. Ya que estamos hablando de la función que cumple el Congreso en cuanto a esta inhabilitación y a la sanción que debe aplicar, hay en este momento otro tema que se está produciendo en el Congreso y que es muy preocupante, y es todo lo que ha sucedido en torno a la elección del Defensor del Pueblo, ¿no? Y este asunto de que el Poder Judicial pueda interferir en las labores del Congreso y que se haya tenido que crear una nueva comisión. En general, el común de la gente no entiende bien este asunto y se queda preocupada y dice, pero ¿qué pasa? Si el juez ha dicho que no, ¿por qué el Congreso no atiende esta orden? Y es muy importante que se sepa que hay una separación de poderes y que el congresista no está sujeto a mandato imperativo, o si no es así, si es que un juez puede enmendarle la plana al Congreso. ¿Cómo es esto? Yo creo que has hecho muy bien, Luciano, en hacer la introducción con respecto a la separación de poderes. De hecho, estamos en un programa que consagra nuestro modelo, ¿no? Es la abeja republicana, y nuestro modelo pues es el modelo republicano. ¿Cuál es la característica fundamental de nuestro modelo? Esa separación de poderes, que también involucra un control mutuo, qué duda cabe, que consagra además que quienes hacen las leyes, que son el Congreso, no lo aplican, lo aplica el Poder Judicial, ¿no? Para separar precisamente las funciones y los roles de cada uno de los poderes del Estado. En ese contexto, creo que los depositarios, no es que creo, es así nuestro modelo, los depositarios del poder ciudadano son los congresistas. Ellos reciben el poder del pueblo a través de las elecciones o mediante las elecciones y deben ejercerlo como tal. Son depositarios del poder de más de 30 millones de peruanos. Ahí está representado el verdadero poder. Son los titulares del poder, los ciudadanos, quienes se lo han delegado. Y ahora, un juez, por su libre, además, disposición, puede parar los actos constitucionales del poder delegado de 30 millones de peruanos. Eso es realmente posible. Creo que desgraciadamente se ha permitido que esta separación de poderes sea prácticamente insignificante. La pérdida de institucionalidad que hemos visto a lo largo de los últimos tiempos, con un poder ejecutivo que hizo, ojo, y hay que traerlo a la memoria siempre, lo mismo, tratar de parar los actos del Poder Legislativo en la elección del Tribunal Constitucional, y me estoy refiriendo al pasado noviembre del 2019.
septiembre del 2019, perdón, en el cual el Poder Ejecutivo, a través de Martín Vizcarra y su entonces premier Salvador del Solar, irrumpieron en el Congreso de la República para detener un acto propio del Congreso, que era la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Desgraciadamente, ese acto inconstitucional abiertamente, con una figura inventada para la ocasión, la denegación fáctica de confianza, fue avalada no solamente por la población, fue avalada por el resto de autoridades, de organismos constitucionalmente autónomos, por el Poder Judicial, que jamás acogió las acciones populares o las acciones de amparo que se presentaron, y finalmente validado plenamente por el Tribunal Constitucional. Entonces, esto ya tiene un precedente. Si un poder del Estado, el Poder Ejecutivo, pudo no solamente entrometerse en un acto propio del legislativo, sino que además disolverlo por ejercer sus funciones constitucionales y haber sido avalado por el máximo intérprete de la Constitución, abre la puerta a que ahora tengamos pues un Poder Judicial que asume que puede hacer control constitucional de los actos propios del Congreso. Es realmente increíble el nivel al que hemos llegado por haber aceptado, por haber permitido. Las instituciones se deben respetar más allá de las personas, más allá de nuestras simpatías, porque si no nos exponemos a que luego tengamos situaciones de este tipo. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que continúa? ¿El Poder Judicial determinando quién puede o no puede ser presidente del Congreso? ¿El Poder Judicial determinando sobre qué materias puede o no puede legislar el Congreso? No, creo que es hora de, desde estos espacios como el tuyo, que saludo, porque aborda de forma bastante técnica la problemática de nuestro país, que no es solamente un tema emotivo, no es solamente el gusto o el disgusto, o el anti o el pro, sino que está seriamente sustentado, sólidamente sustentado sobre nuestras instituciones. Y hay que rescatar la importancia de respetarlas de tal manera que el Estado de Derecho quede plenamente garantizado. Claro, estamos sufriendo los rezagos o las consecuencias de lo que podríamos llamar una vizcarrización, ¿no?, de la política. Todo el desastre que hizo Vizcarra con sus reformas, con el golpe de Estado que dio, con el apoyo que recibió de las instituciones que previamente había tomado por asalto, y que, claro, terminó siendo, como ya sabemos, todo controlado por él en unas instituciones paupérrimas y con un saltar a la garrocha a la Constitución, y ahora estamos sufriendo esas consecuencias. Vamos a seguir conversando sobre estos temas, si nos permites, Rosa, luego de la pausa. Estamos de vuelta en el programa conversando con Rosa María Bartra sobre diversos aspectos de la actualidad política. Y en el bloque anterior comentábamos sobre las consecuencias de lo que había implicado el desprecio por las instituciones del señor Martín Vizcarra y las consecuencias de sus actos en el desprestigio de todas las instituciones, y sobre todo cómo el Congreso había perdido mucho de su importancia y de su peso político al perpetrarse el golpe que dio Vizcarra, pero también esta injerencia de otros poderes del Estado. Hay otros antecedentes, ¿no?, como recursos de amparo ante sanciones en el Congreso. Creo que algo de eso hizo el señor Salaverry y también el propio Vizcarra en algún momento, y que tampoco debió proceder, ¿no es cierto? Efectivamente, el Poder Judicial no tiene más relación con el Poder Legislativo que aquellas que están previstas en la Constitución. Ninguna más. El problema es haber permitido que se pierda la autoridad que tiene el Congreso de la República. Con la pérdida de la inmunidad, mira que ahora pueden detener preventivamente, pueden solicitarles impedimento de salida del país. Sí. No sabemos qué es lo que pueda continuar,
Y ojo que con esto se está vulnerando la voluntad popular que ha decidido tener una representación. Estás coactando prácticamente toda esa inmunidad que debería tener el congresista para poder ejercer efectivamente su rol de fiscalización. Esto apenas está empezando y probablemente los efectos los veamos en el mediano y en el largo plazo. Desgraciadamente, el Congreso los congresistas, no la institución. Muchos congresistas han contribuido de manera bastante activa a que lleguemos a esta situación y siguen incluso ahora mismo debilitando a la institución del Congreso de la República, y esto es algo que sí va a tener un impacto bastante grave en la institucionalidad que tan mal está en este momento. Sí, es que son medidas que en el momento son bien vistas por la población, por el mismo desprestigio del Congreso, resultado de todas estas políticas, ¿no? Y la gente aplaude cuando le quitan prerrogativas al Congreso, pero a la larga va a traer pésimas consecuencias. Hay otro tema sobre el que quería comentar, y es esta pugna que se está dando entre el ministro del Interior y la Fiscalía de la Nación en torno a la fuga del señor Juan Silva. ¿A qué nos va a llevar todo este asunto? Y si finalmente el ministro debiera ser ya de una buena vez censurado. Que quede claro cuál fue el rol del Ministerio del Interior en la desaparición, ¿no? La puesta a buen recaudo del ministro, del exministro Juan Silva. Que quede claro, porque ojo, el Ministerio Público tampoco está siendo tan diligente. Ojo con eso, y ojo con el precedente que se pueda dejar. La policía no puede actuar sin una orden clara, y está prohibido hacer reglajes, seguimientos, si es que no hay una disposición judicial que así lo ordene. Ojo con eso. Entonces, que el ministro, ahora que va a ser interpelado, explique, y si las explicaciones llevan a la conclusión de, o no hay explicación, o nos llevan a la conclusión de que fue por inacción del Ministerio del Interior, sí, de la Policía Nacional, que el señor ha logrado escapar, entonces definitivamente debe ser censurado, pero sin perder de vista la actuación del Ministerio Público, porque la verdad es que muchas de sus actuaciones también han estado tan mal sustentadas, tan mal orientadas, que se prestan a este tipo finalmente de hechos. Recordemos también cómo se escapó el ex juez Inostroza. Él se escapó con la ayuda de Martín Vizcarra y del entonces premier César Villanueva y de su ministro de Justicia de ese momento. Ojo, él se escapó por migraciones, salió caminando. Entonces, no olvidemos nunca que en ese momento también intentaron distraer, incluso culpando al Congreso de la fuga de Inostroza, porque todo era el Congreso y había un envenenamiento permanente a la figura del Congreso de la República, y eso fue responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. Que no nos repitan la historia y que ahora el Congreso sancione como corresponda a quienes deben cuidar que los ciudadanos que deben responder a la justicia efectivamente lo hagan. Claro, además que estamos rodeados de prófugos, ¿no? Todo el entorno de Castillo está prófugo, los sobrinos, el secretario de Palacio, el ministro Silva, y aparentemente no pasa nada, ¿no? Seguimos con una parsimonia, con una tranquilidad tremenda. Yo no sé qué más tendría que pasar para que ya finalmente se actúe de una manera más enérgica en torno a esto, pero el tema de la Fiscalía de la Nación también es preocupante, y el tema del Ministerio del Interior peor aún, ¿no? Porque resulta que el control de este hombre, la fiscalización mediante el video no se hizo, la vigilancia que tienen los funcionarios se levantó, entonces todo ha estado armado como para que este señor se pueda fugar. Definitivamente. Por eso es que era súper importante la actuación tanto del Ministerio Público solicitando al Poder Judicial determinadas medidas, como del Poder Judicial dándolas, y el Ministerio Público solicitándole al mismo tiempo al Poder Ejecutivo, es decir, al Ministro del Interior, que las acate. Entonces hay que ver esa línea del tiempo con cuidado para que nadie que tenga responsabilidad salga sin recibir la sanción que corresponde. Nadie. Perfecto. Así esperemos que sea, ¿no? Ahora, en esta crisis institucional, de la que ya casi ninguna institución se escapa, tenemos al Jurado Nacional de Elecciones.
¿no? Que ahora resulta que ha ampliado el plazo para la inscripción de las candidaturas, cosa que en la elección anterior fue inflexible, ¿no? Entonces ya es preocupante porque ya sabemos todo lo que pasó en la elección anterior. Ahora han dado 72 horas más para que se inscriban. Ayer hubo una serie de denuncias sobre que el sistema no funcionaba, no se podía inscribir a los candidatos. Curiosamente, perdón, algunos partidos sí podían, otros no podían. ¿Qué hacemos con el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Quién protege a los partidos democráticos? ¿Quién protege a los ciudadanos? ¿Y quién protege a la democracia frente a estos manejos del Jurado Nacional de Elecciones, que en las mismas circunstancias dejó a importantes y tradicionales partidos políticos fuera de la competencia en la elección anterior y que ahora simplemente se le ha ocurrido y amplía el plazo sin ninguna razón aparente? Claro, lo que ha dicho es que como ahora se están inscribiendo listas de los lugares más apartados del país, entonces amerita esta ampliación de plazo por los problemas tecnológicos que tendrían estos lugares tan apartados. Sin embargo, Luciano, yo sé que lo que voy a decir probablemente sea impopular, pero desgraciadamente soy creo que hay que decir las cosas Sí. completas, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los partidos políticos con el precedente que se tuvo ya de la exclusión de la contienda electoral del APRA y del PPC? Fue precisamente por haber iniciado procesos de inscripción que no les permitieron culminar dentro del plazo que el jurado estableció como hito. Y de hecho los plazos electorales son plazos fatales. Es decir, una vez que se vencen no hay posibilidad de abrirlos. A ver, teniendo ese precedente, yo creo que todos debieron haber tomado sus precauciones y para proteger la democracia que se ejerce a través de los partidos políticos, para proteger a los candidatos, debieron haber iniciado su inscripción realmente con mucho más tiempo de anticipación. Las elecciones internas han sido, ¿hace cuánto? ¿2 meses? Sí, más Entonces o han menos. tenido un plazo realmente amplio para poder realizar el proceso de inscripción. Todos sabemos que los sistemas no funcionan bien, que se saturan, que colapsan, y esto es lo que debe haber pasado el día de ayer. Hay más y menos experimentados, y entonces esto no contribuye para nada a que pueda dentro de del último día, a la última hora, correr de manera eficiente los sistemas informáticos. Entonces también hay una cuota de responsabilidad de los partidos. Sin embargo, sí creo que esto de inscribir solamente electrónicamente, de acotar tanto plazos y modalidades, finalmente termina perjudicando. Y es parte de todo este proceso de reforma tan mal hecho, tan direccionado en lugar de estimular a recortar la participación política, tan poco técnico, tan poco transparente al final, que vamos a pagar caro, muy, muy caro, el no haber tenido la valentía suficiente para decirles no, sus reformas están mal. Y a los que en su momento nos opusimos, pues finalmente terminaron criminalizándonos, ¿no? No es victimizarme y decir me atacaron por, no. Sin embargo, espero que esto nos deje una lección y que no nos dejemos llevar de aquí en adelante por lo que la prensa, sobre todo la mala prensa, direccionada o comprada o influenciada, quiera imponer sobre la voluntad del legislador. El legislador representa la voluntad del pueblo y debe hacerla respetar. Entonces, que esta lección, en estas 72 horas, ojalá se concreten todas las inscripciones. Sin embargo, espero que después de esto el Congreso tome acciones y por fin aborde en serio la reforma electoral y la reforma política que necesitan ser cambiadas desde la raíz para poder garantizar que efectivamente el sentir del pueblo sea respetado en una elección. Ahora, definitivamente, en aquel parlamento que fue cerrado por Vizcarra, uno de los parlamentarios que se hizo respetar y que hizo respetar los foros parlamentarios fuiste precisamente tú, lo cual hay que reconocer, ¿no? Que se actuó y actuaste con una gran dignidad y con una gran solvencia en todo momento, haciendo respetar la condición de parlamentaria y la condición también del Parlamento de la República frente a otros poderes del Estado. Eso es muy importante y hay que rescatarlo. Y eso probablemente
cuando dices que mereció maltrato, es parte de la campaña que se hizo para convertir al Parlamento en algo impopular, ¿no? Y hablando de popularidades, parece ser que el señor Corbeto hizo tan excelente labor en la OMPE que ahora se va de observador a Colombia. Desgraciadamente, pues, y el Congreso tampoco está actuando con las denuncias constitucionales, o sea, mucho ruido, pero al final pocas nueces, ¿no? Es como a Castillo, o sea, hablan y critican y critican y critican, pero si hay una opción para vacarlo, si hay una moción para vacarlo, no es el momento, no hay los votos, no quieren vacar o censurar al presidente del Consejo de Ministros con el mismo argumento de que no es el momento. No se han iniciado ninguna acción contra los directivos de los órganos electorales, ni contra Piero Corbeto, ni contra Salas Arenas. Entonces, sí hay acá una responsabilidad del Parlamento de, al no querer repetir los azotes que vienen por parte de quienes quieren coludirse con las malas prácticas, entonces no actúan. Tienen el síndrome del obstruccionismo. No, me van a decir obstruccionista. Y creo que jamás en la historia del Perú hemos tenido una tan alta rotación de ministros. Nunca, 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 nunca. Entonces podríamos decir que este es el Congreso más obstruccionista de la historia. Y no es así. Y espero que ahora se entienda que el rol del Parlamento es fundamental, es el corazón de la democracia, pero necesitas parlamentarios no solamente con conocimiento, con experiencia, sino también totalmente comprometidos con la Constitución y con esa delegación de poder que le ha hecho el pueblo, la cual es sagrada, ¿no? Y no la puedes vulnerar por conveniencia propia. Porque cuando asumes el mandato, esa representación, ya no te perteneces, le perteneces a la voluntad del pueblo que te ha dado un rol, que es defender la Constitución y mantener el equilibrio de poderes. Lamentablemente, los congresistas a veces se olvidan de que no son ellos, sino son depositarios del poder. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, y pese a todos sus defectos, siempre y de manera permanente, desde este modesto espacio, defendemos al Parlamento porque es el único reducto que nos queda de democracia en el Perú, y si se pierde el Parlamento, ahí sí estamos ya a merced de lo que pueda venir, por oscuro que pueda ser ese futuro. Rosa, hemos llegado al final del programa, te agradezco muchísimo por esta participación. Al contrario, las gracias a la abeja, a ti, Luciano, por la oportunidad. Hemos abandonado el debate serio, el debate ideológico, el debate programático y el debate mismo de las instituciones. Así que saludo espacios como el tuyo y espero que podamos encontrarnos en alguna otra oportunidad. Por supuesto que así va a ser. Muchas gracias. Al contrario. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa. Nos despedimos, no sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales y en nuestra página laabeja.p. Y nos vemos como siempre el próximo miércoles a través de las redes y de BHTV. Buenas noches.